El viaje de la radio sigue el viaje mágico a través de las ondas, ese que es capaz del milagro, como viajar en el tiempo. La ciencia, ya lo sabéis, de momento que yo sepa, nadie ha puesto peros al experimento de ir más allá de la luz. He visto hoy en la contraportada del Mundo una entrevista con un científico español dando la nota, como somos en España siempre, y diciendo algo así como el experimento es falso, no sé por qué, pero debe ser falso. Eso está muy bien, igual es falso, yo no digo que no, pero desde luego argumentar así a uno le sorprende, muy científico. Veremos qué ocurre. A nosotros personalmente nos da igual que sea verdadero o que no. Ojalá sea verdadero, porque simplemente se muestra que las fronteras del conocimiento se amplían, pero han pasado unas 2 semanas de la gran noticia, ese experimento del CERN, y nadie ha dicho aquí está el error. Con lo cual, debe ser algo muy gordo lo que se cuece ahí. Los neutrinos, esas partículas ínfimas de la realidad, hacen cosas increíbles. Y la sensación de que nosotros no podemos hacer milagros, pero los ladrillos que nos componen sí que los hacen. Las cosas más pequeñas que componen nuestra vida, nuestra alma, nuestros huesos, nuestra sangre, más allá de las células, más allá, mucho más pequeño, pero somos nosotros y resulta que pasan cosas increíbles. ¿Qué es eso? ¿Quién mueve eso? Bueno, pues el experimento ha dicho que de momento parece que todo lo que consideramos que era real puede resquebrajarse, más allá de la velocidad de la luz. Se habló de viajes en el tiempo. Es curioso, el mismo periódico, en una portada sensacional, hablaba de abrir esa posibilidad, ese ensueño de viajar en el tiempo. Hace mucho tiempo, más de 30 años, más de casi 40, creo, Javier, ahora nos pones en antecedentes y traes material exclusivo, se rumoreó, casi en un ambiente como los de Santi, en ambiente de conspiración, principio de los 70, el Vaticano trabajaba en un proyecto para, yo no sé si viajar en el tiempo o ver el pasado, o ver el futuro, o qué veían. Fotografías extrañas que circularon, que nadie sabe de dónde se obtuvieron, y había 2 códigos. Uno era Ernetti, como un nombre en clave dentro de este expediente, Ernetti, padre Ernetti, y otro, muy sonoro, era algo así como el título de la carpeta que ahora abrimos, que decía cronovisor. ¿Y cuántas personas, amigos y amigas, nos han preguntado por el cronovisor? No podemos hablar de una forma como se habla habitualmente, no, sino dando elementos exclusivos. Los trae Javier Sierra de su archivo interminable, en este caso, historia vivida a flor de piel. Él se encontró, él entrevistó al protagonista de esta historia, Ernetti. Y la pregunta, aunque sea para responder en esquema, para todos tenerlo claro, Javier, es ¿quién era este sacerdote envuelto en esta extraña trama? Pues el padre Ernetti era un licenciado en teología, en filosofía, en física y en lenguas orientales, es decir, no era ningún inculto, que en un momento determinado y por circunstancias que vamos a desenmarañar en los próximos minutos, se vio implicado en probablemente la investigación científico-religiosa más fascinante de la que yo haya oído hablar jamás. Déjame empezar con una declaración de principios. Se puede viajar en el tiempo. No lo pongo en interrogantes. Se puede viajar en el tiempo. Yo lo he hecho en estas semanas, sumergiéndome en mi archivo, reencontrándome cuadernos de notas y viejas cintas de cassette donde habían quedado registradas voces y sensaciones de hace unos cuantos años. En concreto, del mes de febrero, de un húmedo mes de febrero de 1993. El día 13 yo llegaba a Venecia, siendo un joven periodista muy emocionado con la posibilidad de poner el pie por primera vez en la ciudad de los Duques, y en cuanto entro en la plaza de San Marcos, lo primero que hago es buscar con la mirada la isla de San Giorgio. La isla de San Giorgio se encuentra frente con la magnífica catedral de Venecia, y allí se intuye ya el perfil del monasterio que era mi objetivo. Una gran bóveda, unos edificios tremendos a su alrededor, que es donde durante muchos años, desde que a los 16 decidió entrar a profesar como benedictino, estaba viviendo Pellegrino Ernetti. Esa era la persona a la que yo quería entrevistar. Le había telefoneado unos días antes para decirle que quería hablar con él sobre el diablo y sobre el Catecismo de Satanás, un libro que acababa de publicar en esas fechas en Italia. ¿Fue el anzuelo que le lanzaste periodístico para luego pasar a otros temas? Sí,
porque sabía que si yo le mencionaba la palabra cronovisor, no me iba a recibir. Había una razón para ese rechazo. El 2 de mayo de 1972, Ernetti cometió una indiscreción. Se publicaba en el suplemento dominical del Corriere della Sera, el Domenica del Corriere, una entrevista de 5 páginas que se titulaba «Inventada la máquina que fotografía el pasado». Un periodista del Corriere della Sera había ido a encontrarse con él para hablar de otras cosas, y este hombre, que es reservado pero locuaz a la vez, se había ido de la lengua y le había contado cosas sobre otro experimento en el que él estaba implicado, que era este asunto del cronovisor. La historia era muy fascinante. Y de hecho arranca muchos años atrás, en 1952, cuando Pellegrino Ernetti se traslada a Milán para estudiar oscilografía electrónica. Es una rama de la física que estudia sobre todo la vibración de la voz. Él estaba estudiando física y estaba estudiando también música antigua, y había decidido irse a la Universidad Católica de Milán para completar sus estudios. Y allí inmediatamente trabó amistad con el padre Agostino Gemelli, que era un investigador en cuestiones de esta oscilografía electrónica que tanto fascinaba al padre Ernetti. El 17 de septiembre de 1952, según cuenta en sus notas, en medio de una grabación musical que ellos estaban realizando, queda registrada una voz masculina que no estaba allí. El padre Gemelli la identifica estupefacto. Es la voz de su padre, que había muerto unos años antes. Estamos hablando, Javier, antes del inicio oficial de las psicofonías con Jürgenson en el 58. 7 años antes. 7 años antes. Es la voz de su padre, la voz del padre, del progenitor del padre Gemelli, que dice: yo te ayudo, siempre estaré contigo. Gemelli se queda perplejo porque estaban tratando de poner en marcha un nuevo aparato de grabación que habían construido ellos en los laboratorios de la Universidad Católica de Milán, y en medio de los momentos de desesperación, mientras armaba este mecanismo, tenía la costumbre el padre Gemelli de invocar a su padre, ¿no? De «Papa, ayúdame». Y cuando de repente ve o escucha la voz de su padre en esa grabación, se queda realmente perplejo. Inicia una investigación con Ernetti. Si eso se ha quedado allí grabado y es la voz de una persona difunta, ellos tienen el pavor de haber descubierto algún tipo de mecanismo vinculado al espiritismo. Y lo primero que hacen es acudir a Roma a informar a Pío XII de lo que había sucedido. Y Pío XII les anima a seguir con la investigación. Una cosa es el espiritismo para el Santo Padre, y otra cosa muy distinta es que un aparato técnico que no está sujeto a ninguna clase de invocación ni de creencia pueda captar algo que parece de otro tiempo, del pasado. Y ahí se inicia la chispa. Las declaraciones de Pellegrino Ernetti al Domenica della Corriere dieron la vuelta al mundo. De hecho, incluso periódicos españoles se hicieron eco también de esa información, de que, en fin, había un benedictino muy docto que encabezaba un equipo de científicos internacionales que había trabajado en esta máquina para fotografiar el pasado. Ernetti no daba demasiados detalles, pero se traslucía que entre los años 53 al 56 más o menos, los experimentos habían sido constantes y habían implicado a un número importante de eminencias en el terreno de la acústica y de la imagen, porque de lo que se trataba no era de solo recuperar sonidos del pasado, sino también imágenes en movimiento. El asunto era extraordinariamente complejo, y a raíz de la publicación de este artículo en 1972, Ernetti recibe la amonestación desde Roma de que no puede volver a hablar de este asunto nunca. A pesar de que el Papa había dado la venia en un principio. Exactamente. El caso es que esa entrevista terminará reproduciéndose en un libro que yo leí, que se llama El libro del pasado misterioso, de Robert Charroux, que es el libro que a mí me pone sobre la pista de este asunto, y que yo llevaba aquel 13 de febrero de 1993 a Venecia. Exacto, este que tenemos aquí sobre la mesa. Este mismo. Bueno, pues con ese libro bajo el brazo y sabiendo que
Ernetti había recibido la prohibición absoluta de volver a hablar y que la había cumplido desde 1972 hasta 1993, es decir, 21 años de silencio, yo no podía pedir una entrevista directa para hablar del cronovisor. Pero una vez que estuve sentado frente al padre Ernetti en su despacho oscuro, con un crucifijo enorme detrás, y con mi compañero de viaje, Sebastián Romero, que era el fotógrafo que me acompañaba disparando continuamente su máquina, una vez que estuve sentado frente a él, le empecé a preguntar por el cronovisor. Su sorpresa fue mayúscula. Al principio dijo: no tengo nada que decir, no puedo hablar de este asunto, pero poco a poco vi que con un poco de insistencia podía ir desgranando algunos detalles, porque él sentía también la necesidad probablemente de hablar. Así que en un momento dado le pregunto sobre los principios del cronovisor. Es importante, Javier, que hagas un apunte sobre la importancia de la grabación que ahora vamos a emitir, que está en italiano. Exactamente. Que el sonido no es el mejor porque es en esas circunstancias y que es un sonido exclusivo. Sí, es la primera vez que se emite. Yo he referido en varias ocasiones esta entrevista, en artículos, incluso Pellegrino Ernetti fue el personaje que me inspiró, uno de los personajes de mi primera novela, de La Dama Azul, porque para mí fue la entrevista más difícil de mi vida, hasta ese momento, desde luego, y después también es de las más difíciles. Primero porque tuve que utilizar ese artificio para llegar al entrevistado. Segundo, porque me daba la sensación de estar forzando a un hombre que ya era mayor, que estaba, en fin, por encima de los 65 años, y creía que le estaba de alguna manera engañando, ¿no? o aproximándolo a un abismo del que él quería huir. Pero el tema era importante. Así que en un momento dado yo muestro mi estupefacción sobre cómo es posible que algo que haya pasado hace tanto tiempo, bien sea la voz del padre, del progenitor del padre Gemelli, o bien sea la imagen de Jesucristo o la voz de Jesucristo, como después hablaremos de ello, que algo así quede registrado. Y esto es lo que él nos cuenta. Todo queda registrado. Sì. Cioè, il principio è questo: tutte le onde visive e sonore del passato non sono distrutte. ¿Y dónde quedan? En el éter. Certo, non sono distrutte. Perché? Perché sono energia. E ogni energia sonora e visiva No se destruye. Quindi qui è la grandezza della invenzione del cronovisore. Che enorme impacto 3 y 20 e la grandezza della invenzione del cronovisore. Estamos viajando en el tiempo. Hablamos de la máquina que fotografía y escucha el pasado, pero una grabación como esta nos está trasladando al pasado. Nos está trasladando a un hombre que hoy ya no vive, ya no está entre nosotros, porque falleció unos meses después. Y que vive a través de las ondas. Exactamente. Esa paradoja es la que él explota de alguna manera. Por supuesto, aquí estamos hablando de una grabación hecha con recursos técnicos, pero lo que él sostiene es que cada momento de la historia, digamos que tiene un impacto en el éter, que es algo que ha sido muy discutido por la ciencia y, en fin, todavía objeto de algunos debates, y que genera una vibración que, si somos capaces de sintonizar con ella, seríamos también capaces de recuperar en imagen y en sonido. En aquel artículo del Domenica del Corriere se publicaba una imagen, una fotografía que fue muy impactante, Iker, y que sin duda tú recordarás, y muchos de nuestros oyentes habrán visto en algún momento u otro en alguna revista especializada o en algún libro. Era un primer plano de Jesucristo en la cruz. Supuestamente, decía el artículo del Domenica del Corriere, había sido obtenido por el cronovisor. Es decir, esa máquina había conseguido el que era, sin duda, el documento gráfico más importante para la historia del cristianismo. No solamente mostraba ese momento
dramático de la vida de Jesús de Nazaret, sino que, de confirmarse, demostraba de manera fehaciente o despejaba todas las dudas respecto a la autenticidad o la historicidad del personaje, ¿no? Imagínate la trascendencia de ese documento. Bueno, ese documento, que fue reproducido por periódicos y por revistas de todo el mundo en los meses siguientes. Una cara lacerada, dramática, entumecida. Exacto, pues le granjeó bastantes disgustos al padre Ernetti, porque inmediatamente, al cabo de los 3 meses, saltó la información de que se trataba de una imagen, de un primer plano, de un crucifijo, de una figura que se encontraba en un santuario que se llama el Santuario del Amor Misericordioso de Colevalenza, en Perugia, no demasiado lejos de donde estaba el padre Ernetti, y que, había sido utilizado para urdir un burdo fraude. Sin embargo, cuando yo le pregunto, cuando le abordo al padre Ernetti pensando que va a defender la autenticidad de la imagen, me sorprende explicándome otra cosa, reconociendo que efectivamente que esa foto es falsa. Allora, questa è falsa, non è giusta questa. Questa è una fotografia che portano, ma non è vera. Falsa questa è una fotografia fatta qui davanti, ma non per questo motivo della macchina del passato. Era una fotografia con gli studi che io avevo fatto con un fisico di Lisbona, De Matos. Qui non c'entra, non è vero questo. Daba una pista, Iker, decía, esta foto es falsa, pero corresponde a un estudio que yo he hecho con un físico de Lisboa llamado De Matos. Luego, ¿era falsa o no era falsa? Bueno, hay una historia detrás. Una historia que he podido reconstruir en la medida de mis posibilidades, hablando también con amigos del padre Ernetti, con gente que estaba alrededor suyo, e incluso con un escritor y otro sacerdote conocido, que es el padre François Brin, autor de varios libros sobre la supervivencia después de la vida, y que, lo conoció muy bien y lo trató desde los años 60. Lo que ocurrió fue lo siguiente. En ese monasterio, ese santuario del amor misericordioso de Colevalenza, vivía una monja, la hermana Esperanza, que era una mística, que tenía una muy buena amistad con el padre Ernetti. Cuando Ernetti comienza sus experimentos y logra las imágenes de Jesús en torno al año 1953, finales del 53, cree que esa mujer, esa hermana Esperanza, le va a guardar el secreto y acude a ella con las imágenes que él ha captado del Gólgota y del momento de la crucifixión. No hay un primer plano. Son imágenes, según lo que cuenta, lo que me contaba el padre François Brin, son imágenes tomadas en la distancia. Es como un gran angular que obtuviera una secuencia de lo que estaba ocurriendo en ese promontorio a las afueras de Jerusalén. Pero se veía lo suficientemente nítido, incluso casi en 3 dimensiones en esas imágenes, como para ver los rasgos claros de Jesús en la cruz, agonizando en la cruz. Y la hermana Esperanza, que era una estigmatizada, que tenía visiones místicas, dijo, es exacto a lo que yo he visto en mis visiones y exacto a lo que yo he ordenado tallar en este crucifijo que tengo en mi iglesia. Y esa es la fotografía que acaba en el reportaje. Exacto, esa es la fotografía que Pero las verdaderas jamás se han visto. Jamás. Hay un detalle importante a este nivel y en este momento, porque, Carmen, Santi, muchas personas estarán buceando por la red y saben que rondando por la red hay una serie de fotografías que siguen teniendo mucho éxito, esto es importante, lo conecta con la actualidad, y que se habla que son las fotos del cronovisor. Sí, recurrentemente además a nosotros nos envían una fotografía que parece que se ve a Jesucristo con los apóstoles caminando, detrás, ¿no? Caminando. Tampoco pertenece al cronovisor. Nos las mandan siempre como fotografías Rondan hechas, como verdaderas. Rondan como verdaderas. Y recurrentemente se dan modas que van mandándolas a los diversos correos y de nuevo cuentan la historia del cronovisor. Mira, en un tiempo un poco posterior a esta entrevista que estamos recordando esta noche, en el año 2003, yo tuve una larga conversación
con François Brin. El padre Ernetti ya llevaba un tiempo muerto. Él murió el 8 de abril del 94, un año, un mes y 26 días después de mi visita. Y Brin se prestó a recordar conmigo, ya te digo, en otra larga conversación, detalles de sus encuentros con el padre Ernetti. Se conocen en el año 64 y meses antes de morir Ernetti, es decir, un poco después de haberse entrevistado conmigo, Ernetti le dice que este asunto de repente se ha reactivado, el del cronovisor, ¿no? Y que le han llamado a Roma a entrevistarse con 2 de los miembros de aquel primitivo equipo de científicos con los que construyeron la máquina. Una máquina, por cierto, que en el momento en el que se publica este asunto del Domenica del Corriere es ordenada desmontar, acaba en algún almacén del Vaticano del que ¿Se sabe cómo era? ¿Se supo cómo era su esquema? Sí, hay varios esquemas publicados sobre este asunto. Parece que era una máquina de 3 cuerpos con una especie de biombo acristalado central donde las imágenes se formaban dentro, como si fuera una imagen en 3 dimensiones, en fin, como si se vaporizase. Una especie de holograma, efectivamente, pero no hay muchos detalles extra al respecto. Solo sabemos que se desmontó y que los planos, le contó Ernetti a François Brin, terminaron en un notario de Suiza y en una caja fuerte en Japón, sin que dieran más detalles a ese respecto. No supimos tampoco nada de la verdadera identidad del profesor de Mato que citaba en esta charla. Yo lo he estado buscando en Portugal y no... ¿Es otro fantasma alrededor de esta historia? Solo sabemos, por las pocas cosas que se han ido filtrando, que debía ser un importante experto en la dispersión del sonido, un físico experto en la dispersión del sonido. Pero nada más, esa era su aportación a este proyecto. Pero parece que en el mismo estuvieron implicados grandes hombres de ciencia, incluso como Fermi. De hecho, Enrico Fermi. De hecho, Ernetti solamente daba nombres de los implicados en la investigación científica cuando estos estaban muertos y ya no había manera, en fin, de contrastarlo. Bueno, te puedes imaginar que la conversación sobre el cronovisor duró menos de lo que yo hubiera querido. Le tuve que hacer algunas preguntas sobre el diablo y me habló evidentemente de sus exorcismos y de su libro, que era lo que menos me interesaba, te puedes imaginar, en ese momento. Y cuando volví a la carga con nuevas preguntas sobre la máquina del tiempo, como él la llamaba, la máquina del pasado, y él se dio cuenta de que ese joven periodista español, en fin, lo que quería demasiado. Claro, no, y lo que quería realmente era sonsacarle sobre algo que ya le había causado muchos problemas, se levantó de su escritorio, me acompañó hasta el pasillo y me señaló rápidamente hacia la puerta. ¿Y ahí se acabó la entrevista? En ese camino hacia la puerta, yo me resistí, de hecho no lo hice, me resistí a apagar la grabadora porque podía jugar mis últimos cartuchos, las últimas preguntas. Sabía que probablemente no tendría otra oportunidad en mi vida de volverme a plantar frente al padre Ernetti, porque el padre Ernetti no querría entrevistarse con un peligroso periodista español, en fin, que le había mentido para hablar de este asunto. Y en ese pasillo, en esos 6 metros que separaban su despacho de la puerta del monasterio de San Giorgio Maggiore en Venecia, como te digo, consumí mis últimos cartuchos y quedaron grabados en mi particular máquina del tiempo. Sí, las investigaciones de la máquina se hicieron aquí en Venecia. No, un po' in tutto il mondo. En todo el mundo. Sí. Sí. No sabe cuándo dejará de ser secreto, ¿verdad? No, io spero presto, ma è molto difficile. Es difícil. Perché si rivelano troppi segreti. Entiendo. Questo è il guaio. ¿Cambiaría mucho el mundo? Si toglierebbe la libertà di coscienza. No, pero si toglierebbero la libertà dei segreti di Stato. Non sarebbe possibile la vita. Y nuestra historia pasada, la que nosotros conocemos por los libros, sí, cambiaría mucho. Credo. Sí. Molto, anche le lingue. ¿Y las lenguas? Sì, tutto cambierebbe. Bene, grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, grazie.
Son momentos históricos en nuestro pequeño gran mundo del misterio. En ese cerrojo, en esa puerta, se acabó la historia del cronovisor, Javier. Así es. Y quedé muy conmocionado con aquella historia. De hecho, esto ocurre, como te decía, en febrero de 1993. Sirvió de mecha para escribir mi primera novela. Ha servido de inspiración para seguirle la pista a esta historia en la medida de mis posibilidades. Sigo con muchísimas lagunas y muchas dudas al respecto del cronovisor, pero ese cerrojo, para mí, supuso un hito, un pequeño hito que no pensé que hubiera quedado registrado en esos archivos que ahora estoy explorando como un crononauta, como un viajero en el pasado, para poderlos traer a Milenio 3. Qué bella historia de conspiración, de misterio, de secretos vaticanos. ¿Os imagináis, amigos, a esos sacerdotes trabajando en el departamento de física aplicada? Es que solo eso ya es tremendo. Y ese periodista joven que intenta apurar los últimos segundos en el lóbrego pasillo para arrancar algo de la historia. Es maravillosa la historia. Y yo siempre he pensado que estas historias, la del cronovisor, las historias que tienen implícita el concepto del viaje en el tiempo, y hay varias, o sea, tenemos la del cronovisor, tenemos el experimento Filadelfia, tenemos la historia que mencionábamos el otro día a raíz de lo de los neutrinos, recordándola, la de John Titor. Tienen algo en común, tienen unas pocas pruebas que las hacen que te enganchen. Muy atractivas. Efectivamente, y luego todo queda en la fantasmagoría. Y ya puestos a especular, a veces me da por pensar si es que las cosas que tienen que ver con el viaje en el tiempo, la propia línea del tiempo, para evitar las paradojas, para evitar que se modifique, tiene una forma de disolverlas, de hacer que se nos escapen y de que existan y no existan de alguna forma a la vez. Y luego también estaba pensando en que hace un rato hemos mencionado otra cosa que tiene que ver con la Iglesia y servía exactamente para lo mismo, la mesa de Salomón. ¿Quién sabe si alguien en el Vaticano no descubrió el secreto de la mesa de Salomón y le dio una aplicación científica? Preguntas en el éter. Las investigaciones periodísticas sirven para algo. Primero, para que disfrutéis. Segundo, para que comprobéis con los documentos el entusiasmo, que a veces logra objetivos y a veces no, pero ¿y si aparentemente el objetivo no se ha logrado y luego por otras vías sí que te da el premio? Sí que te sumerge en otros mundos. En fin, el padre Arnetti y ese cerrojo en Venecia, en esa isla, para la historia radiofónica del misterio, que duda cabe. Y seguiremos exhumando. Sí, podía ser tu sección el cronovisor directamente como sección, porque son documentos que vienen del otro lado del tiempo. Y espérate lo que viene en las siguientes semanas. Esperaos, amigos, porque lo que viene en las siguientes semanas son bombas positivas, eso siempre. Santi nos va a hablar ahora de unas... Bueno, tiene que ver... De ondas. Exacto, de ondas. Iglesia, tecnología, misterio... Ahora no tiene que ver la Iglesia, por lo que parece, pero son ondas que surcan el espacio desde hace demasiado tiempo, con un mensaje que nadie entiende. Antes, viajemos rápidamente a la red. Nuestro cronista en lo digital, Diego Marañón. Ha habido muchas cosas, algunas muy polémicas y que tienen que ver con sonidos. Y vuestra opinión, de inmediato, por supuesto. Vamos con Diego Marañón. Aquí en Cantabria, en la parroquia de San Pedro, en el municipio de Limpias, se conserva una estatua a tamaño natural de Cristo crucificado, el Santo Cristo de la Agonía, una estatua que llegó a mediados del siglo XVIII desde Cádiz, donde, por cierto, ya había estado involucrado en unos... 3:36, esto era como un guiño, ¿no? El viaje en el tiempo. Pues de repente Diego Marañón, que se adelantaba como cronista hablándonos de Limpias. Sí, lo contaremos, Diego, querido amigo. Cronista de un lugar donde hubo milagros y visiones, muy del padre Arnetti. Pero no era este Diego lo que queríamos. Lo queríamos contando historias con su boletín cotidiano de todo lo que pasa en la red. Y se ha hablado de otros sonidos, en Móstoles en concreto, aunque nosotros sospechamos. Ahora os contamos todo. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
Comienzo obligado esta semana. Steve Jobs, el enigmático, reservado y visionario gurú de Apple, moría el pasado jueves a los 56 años. La decisiva contribución al mundo tecnológico de quien ha sido calificado como el Thomas Edison del siglo XXI le convierte no solo en uno de los grandes innovadores contemporáneos, sino además en un transformador de la industria. Tras pasar 11 años fuera de Apple, el genio de Silicon Valley regresó para transformar los hábitos de consumo de varias generaciones. Y vaya si lo consiguió, hizo del ordenador una herramienta cotidiana y al alcance de cualquiera, revolucionó los hábitos de la industria discográfica y elevó la telefonía móvil a cotas nunca antes vistas. Los que lo conocieron afirman que era un hombre obstinado, apasionado y sobre todo perfeccionista, pero Jobs era también un visionario de la promoción y del diseño. El anuncio que utilizó para el lanzamiento del primer Mac en 1984 sigue estudiándose hoy en las facultades de comunicación y está considerado como uno de los 50 mejores de la historia. Hoy más que nunca Internet se rinde a sus pies. Miles de internautas mandan sus mensajes de condolencia al mail que la compañía ha habilitado para ello y se vuelcan en las redes sociales. Las imágenes que han corrido como la pólvora esta semana son tan espeluznantes como sospechosas. El supuesto fantasma de una figura femenina camina por la parte trasera de una tienda cuando de repente se gira y mira fijamente a la cámara de vigilancia. La historia acabó de condimentarse cuando el autor de la grabación, Andrew da Silva, dijo haber descubierto que la tienda fue construida supuestamente en el lugar donde en su momento se había levantado un orfanato victoriano. Esto le ha llevado a sostener la teoría de que el espíritu puede ser uno de los huérfanos muertos. La grabación colgada en YouTube ha sido esta semana la comidilla de muchos aficionados a lo desconocido e incluso ha encontrado su hueco en los informativos. Que es el fantasma de una niña que falleció en ese inmueble, un antiguo orfanato victoriano. No faltan los que desacreditan la veracidad de estas imágenes, argumentando que de sobrenatural no tienen nada. Así es, entre los usuarios de la red se pone en seria cuarentena la existencia de este fantasma que podría haber sido creado por algún bromista experto en efectos especiales. Las bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han digitalizado su fondo de manuscritos en hebreo, árabe y aljamiado, la escritura en caracteres árabes de las lenguas romances del al-Ándalus tardío, para facilitar su consulta y estudio. El catálogo de documentos, que abarca obras desde el siglo XIII al XX, se encuentra disponible desde esta semana en Internet. Por eso en el CSIC investigamos también en el campo de las humanidades, de las relaciones sociales, porque es tiempo de comprender que los espacios en conflicto pueden ser espacios de cultura. Los documentos disponibles en el portal son de naturaleza muy diversa: contratos matrimoniales en hebreo, tratados de magia y sortilegios, libros religiosos o bendiciones de nacimiento, entre otros. Y es que parte del legado cultural y científico que nos dejó el mundo árabe se esconde aún hoy en manuscritos pendientes de una investigación profunda. Y terminamos con el alboroto de la semana en Twitter. Un usuario de la red social aseguraba haber escuchado y grabado sonidos extraños en la madrugada del 4 de octubre en Móstoles. Los ruidos, del estilo de los que llevan oyéndose en los últimos meses en distintos puntos del globo, fueron supuestamente grabados con un teléfono móvil y puestos a disposición de los internautas a través de un vídeo en YouTube. La localización de las grabaciones, según el autor, correspondía a los alrededores de Manuela Malasaña. Se creó un hashtag en Twitter para hablar del tema y una página en Facebook para compartir testimonios. La polémica, de corto recorrido en los días posteriores, se encontró con teorías como la que apuntaba a que fueran sonidos de trenes por la noche dentro del Metro Sur o maquinaria descargando raíles para las vías. Sea como fuere, y aunque no dudamos de que algo se escuchó en Móstoles aquella noche, la prudencia de este equipo y las múltiples sombras que tiene la red nos obligan en este caso a no ir más allá. Y aquí lo dejamos. En 7 días, más noticias del mundo virtual. Hasta entonces, y gracias a Guillermo León, tendréis disponibles en ikerjimenez.com toda la información, así como los enlaces para profundizar en los temas que hemos tocado hoy. El misterio continúa en la red. Let me feel your breath again. 3:41. Realmente la noticia de la semana, o lo que parecía que iba a ser la noticia de la semana, son esos sonidos extraños, que ha habido muchos en el mundo, en Móstoles. Pero nosotros, que sabemos más por viejos que por diablos, en fin, estamos un poco ojo a visor, porque tiene todos los condimentos, burdos en ocasiones,
de la típica broma orquestada, que no es la primera ni será la última, porque parece que hay mucha gente que se divierte con estas tonterías. Bueno, pues deben tener mucho tiempo libre. Y además a veces plantadas como para que la gente pique. Es la impresión que nos ha dado y nuestro primer diagnóstico, o al menos lo que hemos podido sondear. ¿Qué opináis, compañeros? Además, también se ha emitido eso mismo en diversos foros que ya nos lo han intentado colar otras veces. A ver si se creen que somos tontos, sin lograrlo, por cierto, sí, es verdad. Entonces, pues bueno, es otra más de gente que quiere luego sacarlo en otros programas o hacer una burla de ellos, no sé con qué sentido y para qué. Se ve que les resulta molesto que tratemos temas serios como han sido otros sonidos en el mundo, a lo largo del mundo, como ya tratamos en este programa, y cosas que están pasando y que se siguen dando, claro que sí. Pero además hay una cosa muy curiosa. En España tenemos una larga tradición, año 79 en Irún. Ibas a decir eso, ¿verdad? Exactamente, sí, yo quería retrotraerle y decir, hemos tenido otros proyectos Iván. Pero que además no se entiende, ¿no? O sea, un grupo de ultradogmáticos se pone en una montaña con unos focos y luego dicen que la gente que veía focos y luces eran ovnis, eran ellos. Jaja, qué gracia. ¿Y qué demostráis con eso? O sea, es decir, que la gente ve luces, claro. No, lo que demuestran es su mala fe, su deseo de engañar y la verdad es que un sentido de la moral, en fin, más que deplorable desde todo punto de vista. Así que creo que condenar a los presuntos bromistas es importante y hacerles ver que estas cosas nosotros nos las tomamos en serio también. No, y además la historia de por sí es bastante sospechosa. De hecho, cuando desde la redacción de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, Carlos Largo en concreto intentó ponerse en contacto con las personas, pues no se puede juzgar algo sin tener el documento de primera mano para poder analizarlo, etcétera, etcétera. Y se encontró con un verdadero muro de opacidad, es decir, el testigo generalmente sobre todo cuando no es de un fenómeno más o menos natural o presuntamente natural, pues no es generalmente la gente suele facilitar. Oye, si tienes una grabación la facilitas, si tienes que hablar 10 minutos con un periodista hablas. La historia era sospechosa y desde luego en este caso sí que no me creo nada. Mira qué buenos guionistas por ahí que están en paro. Ya podrían cambiar para que den nuevas ideas y no gilipolleces, ¿no? No demos más datos porque es la realidad, pero que esto pasa muy habitualmente y solo retrata a las personas que se creen muy graciosas y que intentan hacer bromas, no sabemos con qué objetivos, y mucho riendo la gracia. En fin, el de rellenar minutos, porque si no saben con qué hacerlo. La cosa está cruda, amigos. Nosotros seguimos a lo nuestro y claro, en alguna ocasión pues se podrá caer o no caer, pero desde luego cuando uno percibe que hay una broma orquestada real, no un fallo de buena fe, produce auténtica lástima o risa, quién sabe. Mientras tanto, sonidos extraños en el mundo sigue habiendo, y de esos claro que hablaremos. De bromas absurdas, de gente banal, no. Y de inmediato vamos a concentrar todas las opiniones de nuestros amigos. De inmediato nos marchamos a la sección de Santiago Camacho. Que suene el piano y escuchad otras voces, otros sonidos. Estos sí parece que absolutamente reales y siguen siendo motivo de polémica y de conspiración. Pues sí, que de hace unos meses hablábamos en estos mismos micrófonos de las emisoras de números. Por si alguien no lo oyó, resumiremos diciendo que desde hace muchísimos años en onda corta hay un montón de emisoras que a veces transmiten simplemente secuencias de números dichas por voces masculinas, femeninas, a veces hasta infantiles, o cadenas incomprensibles en lo que parece Morse, o algunas, como la que va a ser la protagonista de nuestra historia de hoy, extraños sonidos y extraños zumbidos que nadie ha sabido darles una explicación. Volvemos a traer el tema porque han surgido novedades, y han surgido novedades sobre posiblemente la reina de estas emisoras, la más mítica, la que tiene más seguidores, la que
cientos de radioaficionados y de personas que incluso ya desde el ordenador, porque ya hay gente que en streaming coloca esta emisora para que pueda ser seguida, llevan siguiendo sus emisiones desde hace años, tabulando pequeñas variaciones, transcribiendo lo que se dice. Es la UVB76. Pitido terrible. Pues sí, han pasado casi 30 años desde que por primera vez un ciudadano con su receptor de onda corta recibiera este extraño zumbido en los 4.625 kilohercios, que se repite aproximadamente 30 veces por minuto, todas las horas del día, todos los días del año. Nadie sabe qué significa. Nadie ha dado con ninguna explicación. La señal pudo ser localizada en su momento y procedía de lo que se llama un Gorodok Voyeni, una pequeña... La transcripción más o menos literal sería un fuerte, lo que sería una base militar, pero una ciudad militar secreta cerca de un pueblo que se llama Povarovo, a 30 minutos en coche de Moscú. Rara vez, pero a veces sucede, se rompía la monotonía también con voces masculinas que daban secuencias de números y palabras, a menudo cadenas de nombres rusos. Javier está con la boca abierta, alucinando en este momento. Sí, sí. Ana, Nikolai, Iván, Tatiana, Roman. Pues bien, a pesar de lo agitadísimo de la historia soviética y rusa de los últimos 30 años, desde Gorbachov hasta Putin, pasando pues por la tremenda crisis económica, la disgregación de la Unión Soviética, nunca, ni un solo segundo, dejó de emitir la emisora. UZB-76, UZB-76, 93, 882. Esto, compañeros, es otro viaje en el tiempo. En esa voz, todo el mundo soviético concentrado, Pues, al parecer, solamente hubo una extraña variación el 3 de noviembre de 2001, cuando accidentalmente, o presuntamente de forma accidental, alguien se debió de dejar un micrófono abierto y se oyó una conversación en ruso entre dos personas que decían: soy el 143, no recibo el oscilador. A lo que otro contestaba: esto es la sala de operaciones, las órdenes se están enviando. Es tremendo como unas solas palabras que no entendemos, proyectadas en esa especie de lejanía, generan una inquietud tremenda, Santi. Y hay más. Hay más, porque en el último año han pasado muchas cosas con esta emisora. El 5 de junio de 2010, de repente, por primera vez en 30 años, cesó la emisión, bruscamente, durante casi una hora. Después continuó. Y el pasado 25 de agosto comenzó una fase de actividad extrañísima que a estos vigilantes de esta emisora los tiene sumamente alarmados. Por segunda vez hubo un parón también de casi una hora. Después, desde principios de septiembre, los cortes han sido relativamente frecuentes, seguidos de fragmentos de emisión de música, concretamente pequeños fragmentos del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Pero así llegamos hasta hace unos días, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre había una de estas interrupciones y una voz decía que la emisora cambiaba de nombre y pasaba a llamarse Mikhail Dmitry Zhenya Boris, que en el código fonético de deletrear de los rusos vendría a ser que la emisora se llama actualmente MDZHB. Y
Luego siguió uno de los típicamente crípticos mensajes de esta emisora, que era 04979DRENDOUT. Y luego otra serie de números y después Terensky. Y continuaron los zumbidos. 3 días después, la frecuencia y el tono han cambiado. Y los zumbidos se han vuelto un poquito más estridentes y los mensajes hablados cada vez más frecuentes. La pequeña comunidad de vigilantes de esta estación están sumamente preocupados, preguntándose qué puede significar este cambio y si algo importante de lo que no tenemos noticia pues ha ocurrido en Rusia o está a punto de ocurrir. Teorías sobre qué es esto hay cientos, desde algún tipo de experimento científico que tendría que ver pues con la medición de la intensidad de la ionosfera, lo cual por los zumbidos podría ser, pero desde luego no tiene ninguna coherencia con los mensajes hablados, hasta las 2 teorías más inquietantes y más extendidas. Una de ellas que son instrucciones para el espionaje ruso, que una maquinaria que estaba utilizando el antiguo KGB está siendo utilizada actualmente también por el FSB, por sus sucesores, y que esos mismos agentes que tienen en el extranjero siguen recibiendo instrucciones muy concretas a través sobre todo de esos mensajes hablados, aunque se ha especulado con que los zumbidos también podían tener codificado algo de información que nadie ha sido capaz de detectar cómo descodificarla. La teoría más inquietante es la de la mano del hombre muerto. La mano del hombre muerto era una cosa que era mítica en la época de la Guerra Fría, cuya existencia nunca fue confirmada, que era el arma definitiva de la Unión Soviética. Era un sistema que haría dispararse automáticamente hacia sus objetivos todo el arsenal de misiles nucleares soviéticos en caso de que a los centros neurálgicos de Moscú, de Kapustin Yar y de otros lugares desde donde se dirigían esos misiles, pues les ocurriese algo. Si desaparecían, si se cortaba la emisión, eso querría decir que habían sucumbido en un ataque nuclear y entonces la contraofensiva sería automática. Vamos a hacer una cosa, Santi. Como en muy breve tiempo vamos a tener aquí informaciones de una expedición sin precedentes, una expedición brutal a los enigmas de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, te propongo lo siguiente, que prepares, porque es difícil dejar a Javier Sierra con la boca abierta y pocas veces le he visto tan boquiabierto como ahora. Hay un tema aquí. Santi, te propongo que te metas... Fuiste el primero en España en contar esto, hace ya por lo menos un año, hablamos de las emisoras de números, y ahora las últimas noticias. Te propongo que como viene ya ese dossier con una expedición, os digo que os va a dejar sin palabras, que ha recorrido gran parte del territorio soviético, y todo el material va a estar aquí en Milenio 3 exclusivo. Bueno, pues, Santi, agregamos a esa expedición tu dossier. Todo lo que sepas, lo que consigas y lo que grabes... Lo queremos aquí. ¿Te parece? Bien, lo tendremos. Fantástico, Santi. 3:06. ¿Qué mejor momento para que el proyector, el viejo proyector, eche de nuevo a rodar e ilumine esta penumbra con una historia real que se maquilló o se potenció con una película? Películas que dieron la vuelta al mundo, algunas, y que generaron enormes dosis de angustia. Pero claro, la historia real, como suele ocurrir, era mucho peor. Estamos aquí en el estrecho espacio de una antigua sala de proyecciones. Eso estamos imaginando, por lo tanto, esa es la realidad. Enormes bobinas de cintas y... Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué pone? ¿Qué pone en la bobina? ¿Qué título pone? Pone Open Water. Hemos limpiado un poco el polvo de esta bobina y una historia tremenda, con una premisa... ¿Pueden 2 personas quedarse completamente aisladas en medio de la nada? Hay personas que se van de vacaciones y se pasan los días tumbadas. Esta es la historia que contaremos el resto de nuestras vidas. Daniel, ¿dónde está el barco? Buena pregunta. Estamos perdidos en medio del océano. ¡Oh, Dios mío! Tranquila, tranquila. Esto no nos está ocurriendo.
¡Susan! ¡Susan! Dios mío, hay algo que se está frotando contra mi piel. ¿Estás bien? Todo se arreglará. Cálmate, cálmate. Todo irá bien. Open Water. ¿Visteis esta película? ¿Os impresionó? ¿Qué os impresionó? Vías de contacto, como siempre, abiertas. Todas las que ya sabéis, Facebook, Twitter, gracias por vuestro apoyo en las redes sociales. Sorteamos ese libro y, por favor, visualicemos el cine de la fantasía y la imaginación, que se proyecta en nuestra mente. Si estáis en la cama, si estáis, como siempre digo, en el trabajo, viajando, hombre, la de Peral de Arlanza era buena, pero en coche, imaginad esa especie de cuadrícula de luz, da igual el lugar, esa especie de plasma casi medio etéreo, porque las imágenes de la realidad superan con mucho a lo que contó el celuloide. Seguro que muchos ya están recuperando del cerebro. A mí me ha ocurrido, aquella película en la que el mar era un protagonista más. El inmenso océano azul era un elemento más. Y la angustia, repito. Historia real, Javi. Tu misión siempre es traernos lo que no se contó de estas películas. Una pareja. Sí, Tommy y Eileen Lonergan es un matrimonio que por aquellos años 96, estaban pasando una crisis bastante fuerte, ¿no? Ellos eran maestros, estaban cansados, digamos, ya de esa vocación y necesitaban un descanso, ¿no? Entonces, qué mejor forma que pasar varios años recorriendo el mundo y lanzándose un poco a la aventura, ¿no? Para eran romper. Gente de posibles, entonces. Claro, ellos rompían con ese dinamismo, o sea, con esa habitualidad, ¿no? De la vida que llevaban, y bueno, pues deciden, como decía, hacer esa especie de gira por todo el mundo, que finalmente les acaba llevando a esta zona concreta de Australia, llamada Queensland. Bueno, pues Eileen decidía en aquel momento iniciar a su marido en el mundo del submarinismo, ¿no? Ella era una auténtica apasionada de ese mundo. Y el marido no. Ajá, claro, entonces acaba convenciéndole para que hagan una inmersión en la zona, en la barrera de coral de San Crispín, en ese barco tremendo llamado Port Douglas, que les llevará hacia su desaparición completa, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero era una ruta, o sea, no eran aventureros 100%, iban con otros turistas, iban como en estos viajes que se hacen de recreo, que te dejan ahí, que a veces, en fin, en mitad del océano. Luego uno lo hace y luego piensa, no sé si es muy seguro esto. En mitad del gran azul, algún experto nos ha dicho, eso nunca, a mí me lo han dicho, eso nunca lo vuelvas a hacer. En mitad del gran azul, no. Luego contaremos por qué. Pero vamos, que era un viaje organizado turístico prácticamente, no de grandes especialistas que se adentran solos. Y parece que ocurre algo. ¿Dónde está el barco? Buena pregunta. Supongo que es uno de esos. ¿Estás bromeando? Más vale que lo sea. ¿Y cuál crees que es? No lo sé. ¿Nos hemos perdido? No. ¿Estamos en el sitio correcto? Sí. Estoy seguro al 90%. ¿Por qué solo al 90%? De momento, Javi, es un viaje placentero. Están los dos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están los dos y no está el resto del grupo, que son varios, según tengo entendido, de turistas que tranquilamente quieren zambullirse con ellos? Claro, este es el momento en que Tom y Eileen han subido a la superficie, ¿no? Lo que ha ocurrido antes es que ellos, bueno, pues habían embarcado en este barco que decíamos, y Geoffrey Nairn, que es el encargado de este viaje en concreto, había hecho un recuento de todas las personas que iban a bordo. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que esta pareja en concreto había saltado antes del recuento. Un acto fatal que les llevó, bueno, pues al peor momento de sus vidas, ¿no? O sea, los imaginamos todos sentados ahí en cubierta y como están muy ansiosos se les ocurre, no pasa nada y saltan, pero saltan antes de que, como hacen las azafatas con ese chivatillo que clac, 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 clac va contando, hagan el recuento. Por lo tanto hay oficialmente 2 personas menos. Claro, eran 26 oficialmente, pero él se queda con 24 personas.
esta decisión es una decisión trágica que ellos en un primer momento ni siquiera valoran, no hacen como una cosa de lo más normal y sin embargo les acabará costando la vida. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que una buceadora experta cometa este error? Claro, lo que había ocurrido es que ellos no contaban tampoco con que ocurriera algo así, ¿no? Digamos que el haberlo hecho durante varias veces y haber sobrevivido, digamos, le llevó a creer que esta era una de esas veces. Y salen, emergen, ¿y qué ha pasado con el barco? Pues lo que ocurre es que cuando, ellos se entretienen debajo del mar y cuando salen descubren que se han retrasado, efectivamente, y que no hay absolutamente nadie. Se encuentran en la completa y la más absoluta soledad. ¿Es por la mañana todavía? Sí, es por la mañana. Ellos ven ese barco que se aleja completamente, pero fuera de su alcance, ¿no? Ya no pueden hacer nada para que ese barco pare y los consiga salvar. ¡Es increíble! ¡Esto es jodidamente del todo increíble! Y lo mejor de todo es que hemos pagado por hacer esto. Hemos pagado por estar aquí. Hemos pagado a esos cabrones incompetentes para que nos dejen en medio del jodido océano. Queríamos una vista del océano. Y aquí la tenemos. No hay fantasmas, no hay espíritus, no hay ovnis, no hay vampiros. Solo el mar. El inmenso mar inquebrantable, tranquilo, en la mañana. Y dos personas en esa inmensidad tremenda. ¿Cabe mayor terror? Lejos de todo y de todos. Es el momento, Javi. Vamos a hacer recuento de qué llevan encima, qué tienen para ese primer día, y hagamos crónica de qué pasa en esas primeras horas. Imagino que ellos piensan que alguien va a transcurrir por esa zona más o menos turística. Claro, ellos en ese momento, la intranquilidad empieza a aumentar conforme van pasando las horas, ¿no? Porque ellos piensan que esa zona efectivamente es una zona turística. Ellos llevan sus bombonas de oxígeno, todo el material habitual para una inmersión de 2 o 3 horas, ¿no? Pero sus chalecos también salvavidas. Absolutamente nada de comida, nada de bebida, porque no contaban que esto fuera a ocurrir, ¿no? Entonces hay que imaginar cómo van pasando las horas tan angustiosas para esta pareja. No tienen nada de comer, no tienen agua potable. Hay que imaginar también que esto es por la mañana, ¿no? Pero se estima que probablemente estuvieron vivos más de 2 días. Más de 2 días. Va cayendo la noche, imagino, y la angustia va creciendo, y se intuye o se sabe, y luego sabremos por qué se sabe, que incluso la tensión entre ellos estalla. Claro, ¿cómo es la relación, aunque sea tu mujer? 2 personas hay al filo del abismo. Claro, aparte que por los diarios que posteriormente se encontraron de esta pareja, se sabía o se pensó que ya había cierta fricción entre esta pareja, ¿no? Entonces es un momento, podemos imaginar, en el que ambos se echan la culpa el uno al otro de lo que ha ocurrido. Ella, como culpable principal de ese accidente, ¿no? Porque él principalmente no quería bucear. Entonces, imaginemos también el frío, ¿no? En pleno enero, en mitad del océano, ese frío tremendo, las olas, el oleaje constante, el mareo, la falta de alimento que va aumentando ese mareo, ¿no? ¿Llegan a dormir, Javi? Sí, porque claro, aquí no se sabe a ciencia cierta nada de lo que ocurrió, a excepción de algunas pautas que tenemos aquí, ¿no? Pero probablemente se cree que la primera noche durmieron creyendo que iban a encontrarlos al día siguiente, que el barco se iba a dar cuenta de que faltaban 2 personas y irían en su búsqueda. Y por supuesto, nada más lejos de la realidad. No pasó ningún barco, pasó la primera noche. Imaginen, por favor, imaginad, amigos, a ese matrimonio que encima se tira los trastos a la cabeza. Tú has sido el culpable, tú me has llevado este viaje, ya, pero tú y dijiste que viniésemos a Australia. En fin, solos en mitad de la nada y en pleno día de momento. Claro, cuando llega la noche ya no me lo quiero ni imaginar. La historia de una especie de pizarra de piel. Sí, es que al día siguiente, 26 de enero del 98, llevaban ya un día en el mar, en medio del mar. Ellos llevaban consigo una pizarra de piel que es muy habitual entre los submarinistas para escribir debajo del agua y dejar ciertos mensajes, ¿no? Esta pizarra apareció 3 días después, a varios kilómetros del sitio donde se perdieron, y es una pizarra en la que ellos escribieron un último mensaje desesperado de socorro. Lunes, 26 de enero de 1998.
a cualquiera que pueda ayudarnos. Hemos sido abandonados en el arrecife de Agincourt por el borde exterior el 25 de enero de 1998 a las 15 horas. Por favor, ayúdenos. Vengan a rescatarnos antes de morir. ¡Ayuda! Hay material original de toda esta historia real. Esa pizarra existe. Qué dramatismo en el mensaje. Están los dos absolutamente, bueno, pues dependientes el uno del otro. Y por si faltaban elementos de esta angustia terrible, empiezan a pasar cosas a su alrededor, y no son precisamente barcos, ¿no?, sino otras sombras. Claro, esto también es muy posible que ocurriera tal cual nos lo cuenta la película incluso, porque a día de hoy, casi 13 años después de aquello, no hay ni un solo rastro de los cuerpos de este matrimonio. Empiezan a aparecer tiburones alrededor de ellos, y bueno, probablemente vieron en ellos un alimento rápido, ¿no?, y se cree que ellos fueron víctimas de estos animales. Claro, pero hay que imaginar, como ha pasado en otras páginas de la historia, no el ataque, sino el intuir en mitad de esa gran plancha azul, tranquila en ese momento, sin oleaje, que algo vaga por debajo de ti. Intuir, y estás con tu mujer además, ¿no? O sea, una familia que está ahí y que ve las sombras por debajo. De hecho, tenemos como muy bien has dicho, tenemos un registro histórico de supervivientes de algo así, que son los 300 marineros supervivientes del USS Indianapolis. 300 de un total de 900 náufragos que estuvieron en el agua 4 días y que vieron cómo 600 de sus compañeros fueron metódicamente devorados uno tras otro por los tiburones. Y desde luego, solamente darte un dato: entre los supervivientes del USS Indianapolis hubo varios suicidios después. Ese es el tipo de angustia que se vive con esos animales. Esa palabra, ese término suicidio, aparecerá también en la historia, en los documentos reales que nos trae Javier Pérez Campos. ¿Cómo pudieron ser esas horas, posiblemente en el crepúsculo, cuando salen a cazar los tiburones, viéndose rodeados? ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Oh, Dios mío! ¡Daniel! ¡Me ha mordido! ¡Cariño! ¡Ese cabrón me ha mordido! Vamos a echar un momento. Voy a ver. ¡No! ¡Ese cabrón! No, déjame ver. Dígame dónde está. Me duele muchísimo. Respira hondo. Me duele. Quédate aquí. Yo iré a ver. Vale. Sin rastro. Se esfumaron. Ni un solo dato. Oficialmente, ¿qué sabemos de esta pareja? Pues oficialmente sabemos que desaparecieron efectivamente ese 25 de enero de 1998 y hasta día de hoy no se ha vuelto a tener rastro absolutamente de ellos. Se encontraron unos diarios que dieron lugar a especulaciones de todo tipo, ¿no? Aparte de esta teoría de los tiburones, se habló incluso de que ellos mismos habían fingido su propia muerte. Se dijo que, bueno, cansados de todo el mundo que les rodeaba y de esa, pues digamos, vida que estaban llevando y que no les gustaba nada, fingieron esta muerte. Después de que el barco se marchara sin ellos, otro barco apareció y los llevó a bordo. ¿Muerte ficticia? Suena un poco extraño porque hay algún detalle a nivel bancario y demás que no... Claro, es que hubo testigos, personas que aseguraban haber visto a esta pareja en el hotel en el que habían sido alojados después de su desaparición. O sea, el caso fue tan comentado que hubo testigos que empezaron a hablar y empieza a tejerse la manta de la conspiración poco a poco, ¿no? Claro. Se llegan a revisar sus cuentas para ver si ha habido movimientos. Efectivamente, a tal nivel llega este rumor que se revisan sus cuentas bancarias y se observa, y de esta forma se tira por tierra toda esta teoría, que no ha sido tocado ni un solo centavo de lo que ellos tenían allí, ¿no? Y lo que nos parece alucinante, yo desconocí, es que están los diarios de ese viaje antes de sumergirse en ese open water, en ese lugar tremendo de esta pareja. Y lo que viene ahí puede ser revelador. Muchos hablaron de la profecía de la pareja. Sí, es un diario, esto que vamos a escuchar ahora es un extracto del 3 de agosto de 1997, el diario de Tom, en el que él habla ya un poco de que prácticamente está viendo su muerte, ¿no? Vamos a escucharlo si quieres y comentamos cómo... Como un estudiante que acaba de salvar su examen, siento que mi vida está completa y que ya estoy listo para morir. De ahora en más, y según lo que intuyo, mi vida irá de mal en peor. Siento que voy en picado hacia mi funeral.
3 y 23. ¿Cómo se puede interpretar esto? O sea, el buceador que con su esposa desaparece, no hay ni rastro, es un caso de desaparición que seguramente es motivada por el voraz apetito de los tiburones, que se encuentra este diario tiempo después. Es que es una película sobre una película, una vez más. Claro, y efectivamente mucha gente se apunta al carro de la teoría del suicidio, ¿no? Y gente a la que le interesa que esto sea la teoría que venga. ¿A quién? Geoffrey Narn, el encargado del barco en aquel momento, es acusado de negligencia y, bueno, de homicidio involuntario. Entonces él intenta afianzar la teoría del suicidio para lavarse las manos de alguna manera, ¿no? Digamos que finalmente Geoffrey es absuelto. Esta teoría del suicidio tampoco tiene más importancia de la teoría, ¿no? Pero Geoffrey efectivamente acaba al final pagando una gran indemnización, aunque es absuelto de este caso. Como último responsable de ese recuento, aunque ellos se lanzaron antes al agua, una vez más la fatalidad, ¿no? La fatalidad absoluta, un gesto que entraña peligro, sobre todo para un buceador profesional, como irse solo a bucear, pero un detalle de ese tipo y la jugada sale mal. No pasó ni un solo barco por ese entorno, nadie supo de su desaparición, se encontraron absolutamente solos, perdidos, abandonados. Hay que imaginar la impotencia según pasaban las horas. Y hay más, ha habido más casos, y esta realidad ha motivado ciertas investigaciones que nos dejan con un poquito de inquietud, Javi. Claro, en 2002, a raíz de este caso que la prensa denunció de forma casi constante durante varios meses, se lleva a cabo una investigación en esa zona sobre pues esta serie de empresas que llevan a cabo inmersiones a turistas, ¿no? Y se descubre que este error de conteo que tuvo lugar aquí pues es un error bastante habitual, más habitual de lo que muchos creen. Y ha habido más gente perdida. Sí, se llega a descubrir que 2 años después de la desaparición de esta pareja desaparece también una mujer, Ursula Clayton, una anciana norteamericana que también había ido a la zona y que es olvidada en medio del océano. Claro, ¿cabe peor destino? Solos en mitad del océano. La película creo que fundó casi un nuevo género. Luego ha habido como precuelas contando otro tipo de historias, de más personas, con una escalerilla que no baja y hace que toda una tripulación esté vagando alrededor del barco. Pero la original, la tremenda, año 2003, ¿verdad, Javi? Sí, la película es del año 2003, contando esta historia de 1998. Y fíjate, Iker, nos puede parecer algo remoto en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero el 24 de agosto de este año 2011, concretamente casi aquí al lado, ¿no?, en la isla de Formentera, un joven buceador, Alejandro Villar, de 23 años, desaparece también. Había ido a bucear, había dejado su lancha y hasta hoy solo ha aparecido su lancha, ¿no? Aunque ir solo a bucear, dicen como espeleología, ¿no?, es la ley básica. ¿Por qué las personas se saltan esa ley básica? Es increíble. En esta semana, que por lo menos en Madrid, con uno de los acontecimientos más atroces, dramáticos y fatales que yo he escuchado en mi larga vida de periodista, el suceso de la iglesia en Pinar de Chamartín y todo lo que ha acontecido, uno piensa en ¿por qué la fatalidad, no? ¿Cómo es posible que el azar lance los dados y todo salga exactamente cuadriculado para que a uno le toque una maldición tan terrible, tan injusta? Quiero acordarme, porque quién sabe, ¿no? Quizá haya familiares de esta chica, de estas personas que han sido tiroteadas dentro de una iglesia en un lugar sagrado por un loco, un ser que yo no me atrevo a calificar ni de humano si hace eso. Yo lo siento, que me critiquen lo que quieran, una auténtica alimaña. Yo no sé si está loco, Bueno, estaba loco. Me da igual, pero Peor te quiero decir todavía. que me da lo mismo. O sea, con individuos así en la sociedad y justificando en algunos casos poco hacemos. Qué desgracia, qué rápido nos olvidamos de las víctimas de este tipo de cosas por la fatalidad. Nuestro recuerdo, si alguno le llega a nuestro eco de Milenio 3, porque no concibo mayor dolor en una familia que lo que ha pasado, por desgracia. Un día cualquiera y se olvidará. La fatalidad, la mala suerte, lo tremendo a veces nos golpea. ¿Cómo le pasó a esta pareja? Fíjate, Iker, que hace unos meses estábamos hablando en estos micrófonos de la crisis económica y de las causas que la habían traído. Pues precisamente es el no tener en cuenta la fatalidad. En Wall Street empezaron a contratar a gente con prestigiosísimos títulos en matemáticas financieras, en física teórica, del MIT, de Cambridge, etcétera, etcétera.
para que les hicieran modelos en los cuales cualquier eventualidad, cualquier riesgo estaba calibrado. Lo que no estaba calibrado era la indeterminación, era la fatalidad, era que a veces suceden terremotos de 9 en la escala de Richter enfrente de una central nuclear que está preparada para terremotos de 8. Era que todas las semanas a alguien que tiene una posibilidad entre 1 millón de que no le pase, le toca la lotería. Es que lotería negra. No, y la lotería de verdad. Ya, también. Es que en el mundo real la fatalidad ocurre y eso no lo puede tener previsto nadie. Es muy triste, pero también es una lección para los que a veces hablan de la vida como una especie de guión preestablecido donde todo el mundo sabe lo que va a hacer dentro de 5 años y a uno le sorprende en esta vida tan llena de altibajos, ¿no? Y tan tremenda en ocasiones. Nuestro recuerdo para esta gente. La angustia de quedarte en medio del mar yo creo que es de las peores angustias que se pueden vivir. Los que hemos buceado en mares, además con muchos animales, en plan turístico, porque no era nada más, y la sensación de alejarte un poco del grupo simplemente ya era como estar perdido. Yo recuerdo de muy joven en Denia el ir atada a un cabo, cogida a un cabo en un velero, que íbamos pues eso, de un día de mar, que íbamos pasando con mi familia, y que ese cabo acabara la cuerda y quedarme tirada en medio del mar fue la sensación peor que he tenido en mi vida. Y mira que enseguida volvió en el barco, me recogieron, que había gente pendiente de mí en todo momento. Aunque no pasara nada por debajo, parecía que te estaban tocando 1000 cosas los pies, que se acercaban sombras por todas partes y no había absolutamente nada a mi alrededor. El mar ejerce hipnotismo, pero también, claro, perderte en el desierto, bueno, no está mal, pero estás pisando firme, puedes tocar algo. Me estoy imaginando esa pareja. Vaya historia. Una de las más dramáticas, que duda cabe, del celuloide y de la verdad. La misión de nuestro proyector, con las viejas bobinas Made in Arcelu, muy antiguas, muy añejas, es recuperar estas historias, esta verdad. Por ejemplo, los diarios. ¿Lo sabíais? Yo no. Javi, hasta la próxima proyección. Hasta pronto, Iker. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Vamos con mensajes y esas vías de contacto. Milenio 3 con número @cadenaser.com, la nave del misterio, tanto en Twitter como en Facebook, y nuestra web www.cadenaser.com, donde nos están dejando muchos mensajes. Uno de ellos nos decía: mi padre vio de pequeño el hundimiento del Titanic y le ha dejado una fobia a viajar en barco incurable. La sola idea de quedar a merced de la deriva en la noche le aterra sobremanera. Hombre, es que ya en la deriva de noche, ya, o sea, ¿qué más puedes pedir, no? Mor dice: tengo el curso de submarinismo y muchas inmersiones a las espaldas, y la peli es bastante fantástica, entre comillas, en ese sentido. Raquel: el miedo y la angustia, irte cansando poco a poco y saber que no puedes hacer nada, que vas a morir, se me ponen los pelos de punta. Yo quiero recordar a un amigo que estuvo en Cuarto Milenio, que era un explorador y un recuperador de arqueología submarina, y que nos decía, todo ilusionado, que iba a una gruta que debe andar por la zona de Mazarrón o de Cartagena, y a la semana prácticamente de estar en Cuarto Milenio, poco después nos enteramos que ha sido encontrado su cuerpo dentro de la cueva, sumergido y muerto, claro. Un hombre experimentadísimo, y uno se imagina cómo tuvieron que ser esos últimos segundos. Esa sensación de estar perdido en un laberinto de piedra. Un hombre del que salía una luz como de una alcantarilla de noche, entre Langa y Magazos, con un abrigo largo, y se asustó muchísimo. Con un abrigo largo. Langa, en Ávila. Qué terrible descripción, ¿no? No es la única, de estos personajes. Yo recuerdo uno, Santander, playa de Liencres, uno de los casos de ufología cántabra, que es de verdad bizarra y rara, y era eso, una especie de hombre con gabán pero altísimo, caminando en la noche, y da auténtico miedo a los que ven esa figura avanzando. A las 3:33, José Antonio Soler te pregunta: ¿cómo se titula esa canción que acabáis de poner? Es Oxígeno, pero una versión moderna. A ver si le podemos ayudar. Noel no es que sea de sus preferidas, yo lo obligo a meterla a Noel. Ahí tenemos nuestras desconexiones telepáticas. No la meto yo, que la metas, que no. Y es DJ Vértigo, una extrañísima rareza, pero claro, la ponemos porque es un homenaje movido al gran maestro cósmico y gran creyente en los extraterrestres, no podía ser de otra forma, Jean-Michel Jarre. ¿Pero le has dicho el nombre de la versión? DJ Vértigo, ¿no? Ah, vale.
Repíteselo, de DJ Vértigo. DJ Vértigo. Eso es. Esta temporada viene con fuerza, nos dice María, en 3 semanas me habéis aterrorizado para el resto del año. No obstante, ni apago la radio ni dejo de sintonizaros. Enhorabuena por las dramatizaciones. Junto a los amigos de Santi, las echaba de menos, al igual que estas noches Mira, de inquietud. pues igual hoy hace doblete. Alberto de Bilbao dice: buenas noches, milenarios, qué buena dramatización, sois geniales, un abrazo. Ricardo, que es un vigilante, y una noche le pasó algo muy extraño. Estoy trabajando en Arauzo de Miel, en Burgos, y vi sobre las 3 o 4 de la mañana como una especie de humo muy claramente definido. Iván de Valencia. Forma humana, imagino. En Valencia hay una calle llamada Calle de la Sangre. ¿Tendrá algo que ver con sucesos de vampirismo? Seguimos con vuestros mensajes. Gracias por toda la participación, por hacer de este programa algo común y por comunicaros con nosotros en las vías de contacto a través del mundo de lo digital. Y de ese mundo habla siempre nuestro compañero Diego Marañón. Su crónica se llama Milenio Red. ¿Qué habrá pasado en estos 7 días al otro lado de las ciberpantallas? Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Ha sido uno de los temas más candentes en la red en los últimos días. Alessio Rastani, un supuesto trader de la bolsa londinense, consiguió dejar boquiabiertos a los espectadores de la BBC y de rebote al resto del mundo con unas declaraciones que muchos calificaron como salvajemente honestas. Personalmente llevo 3 años soñando con este momento. Tengo que confesar que me voy a la cama cada noche soñando con otra recesión, soñando con otro momento como este. En el vídeo, que recibió millones de visitas en unas pocas horas, Rastani describe una especie de colapso económico mundial inminente. Según él, en el fin de los tiempos de la economía tal y como la conocemos, todo está justificado. Mientras la BBC se defiende argumentando que según sus investigaciones se trata de un broker real, en otros sitios de la red se afirma que Rastani es simplemente un vampiro de la atención, un tipo que jamás ha pisado la bolsa. Se dice que nunca ha operado profesionalmente, que no tiene credenciales y que en definitiva solo conoce los parqués en calidad de aficionado. El otro elemento de nuestros días es Internet, porque por lo menos aquí en el Reino Unido toda esta polémica se ha producido casi exclusivamente en las redes sociales, sin apenas reflejo en la prensa tradicional o el debate político. La polémica continúa a estas horas y por aparecer han aparecido hasta teorías conspiranoicas. ¿Y si Rastani hubiese sido obligado a dar marcha atrás? Al fin y al cabo, según él, es Goldman Sachs quien domina el mundo. La colección Otros Mundos es probablemente la aventura editorial sobre temas heterodoxos más longeva, seria y recordada que ha aparecido jamás en el mercado de habla hispana. A finales de los años 60, Plaza y Janés concibió esta colección y otras como Horizonte o Realismo Fantástico con el fin de ofrecer a los aficionados al misterio un amplio corpus de obras encuadradas dentro de este movimiento. Un éxito sin precedentes que el prestigio de Plaza y Janés ha asegurado para España con su colección Otros Mundos. Casi 60 títulos aparecidos. Pídalos en su librería. Poco tiempo después, otras series como El Arca de Papel, La Biblioteca Básica de Espacio y Tiempo, Fontana Fantástica, Otros Horizontes o Rotativa tomarían el relevo, dejándonos un legado editorial de incalculable valor. Ahora, gracias a la red, podemos encontrar información exhaustiva y detallada de esta y de otras míticas colecciones en el blog bibliotecaesotérica.blogspot.com, una joya en formato de catálogo virtual en el que perderse durante muchas horas. El Centro Tecnológico Barcelona Media, miembro de la red Tecnio, ha creado la aplicación Barcelona en Gótico, que ofrece un recorrido en 3D para descubrir a tiempo real algunos de los referentes góticos y neogóticos más destacados de la ciudad. La aplicación ofrece un paseo por algunos edificios emblemáticos de la zona, encuadrándose en un proyecto creado en el marco del subprograma Avanza Contenidos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con el Museo de Historia de Barcelona. Por el momento, la primera versión de la aplicación está concebida inicialmente para iPad 2 y ya está descargable en el Apple Store. El Museo de Israel acaba de lanzar su proyecto digital de los manuscritos del Mar Muerto, que permite que los usuarios consulten y exploren estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle que hasta el momento no había sido posible alcanzar. Y en este proyecto Google, por primera vez, el mundo podrá ver en su ordenador la copia de ese manuscrito en su versión virtual.
Estos documentos, que incluyen los manuscritos bíblicos existentes más antiguos, ofrecen un interesante panorama de la sociedad judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo, la época del nacimiento del cristianismo. El manuscrito del libro de Isaías, el de las normas de la comunidad, el del comentario de Habacuc, el del templo y el de la guerra son los manuscritos del Mar Muerto que se han digitalizado hasta el momento. Como siempre, y gracias a Guillermo León, podéis acceder a todos los enlaces e informaciones que hemos mencionado en Milenio Red desde ikerjiménez.com, porque el misterio continúa en la red. Milenio 3, Cadena SER. 3:40. Es momento de información privilegiada, de información confidencial, de información que puede poner en jaque a los grandes sistemas, gobiernos. Información que solo poseen una serie de elegidos. Es una sección que viene y va, así debe ser. Hemos tenido un programa denso como la sangre. Nos hemos sobrecogido con esos muchachos de Peral de Arlanza perseguidos por algo y hemos sabido de historias desconocidas de los sacasangres españoles, de los arrancauntos, como decían. Por lo tanto, si además hemos puesto la guinda de una pareja que desaparece en mar abierto, y el informativo tampoco ha traído mejores noticias, sino vampiros y desastres, ¿por qué no cambiar un poco el tercio ahora en esta recta final? Pero bueno, quizá lo que estoy diciendo ahora sea herejía, porque la documentación está ahí. Casi como nuestro primer catedrático invitado hoy. Catedrático en los saberes heterodoxos, pero que pueden esconder verdades, siempre con libros por delante. Solo puede traer esta información sobre sus peculiares amigos, redoble de tambores, Santiago Camacho. Pues el amigo que voy a traer esta semana es un poco especial. Es especial porque hasta ahora habíamos tenido amigos, ¿cómo decirlo?, minoritarios, que bueno, pues que se publicaban sus propios libros, que tenían 4 amiguetes que a su vez les seguían y les hacían un poco de bombo. Podemos recordar algunos simplemente así de pasada, ¿no? Eric todos, Orión, todos se llaman Donald. Donald, Eric Orión. Y tantos y tantos. Y aquel que decía aquello de, ¡ey, son solo 19,95! Exacto. Ese era muy grande. Este es el más grande de todos, entre otras cosas porque ha conseguido que millones de personas le sigan. ¿Me quieres decir que es un amigo que ha prosperado? Es un amigo que ha prosperado. Ha salido del lumpen intelectual y realmente su mensaje ha tenido eco. Ha tenido mucho eco y ciertas personas lo consideran incluso peligroso. Y es que estamos hablando de Louis Eugene Walcott, que en una época de su vida se llamó Luis X y que actualmente se llama Reverendo Louis Farrakhan. Ni más ni menos que el líder de la Nación del Islam, no de toda la Nación del Islam. La Nación del Islam es un grupo, a ver, ¿cómo explicarlo? El racismo y la xenofobia es una cosa francamente mala, pero casi siempre se habla del racismo y de la xenofobia de los blancos hacia las otras razas. La Nación del Islam es una organización racista negra hacia los blancos y los judíos, concretamente. Y Luis Farrakhan... Existe, esto no es una entelequia. Perdona, existe, y hace no muchos años Luis Farrakhan convocó la marcha del 1.000.000 de hombres y llevó 1.000.000 de tíos a Washington a escuchar sus discursos. ¿Luis X o Luis Farrakhan? Actualmente Luis Farrakhan. Luis Farrakhan, que tampoco... ¿Tiene algún porqué ese apellido? Farrakhan. Que es como musulmán, que es lo que le gusta a estos. Junto a 1.000.000 de personas. Sí. Luis Farrakhan, que tampoco es un angelito, que muchos historiadores le suponen como el instigador de la muerte de Malcolm X. Es decir, es la persona que dijo a sus seguidores, este hombre merece morir, y efectivamente el pobre Malcolm X, que tampoco era un santo a su manera, estaba dando un discurso en Harlem y llegaron unos individuos con sendas escopetas y le dejaron hecho un auténtico colador. O sea que cuidado con lo que digamos del reverendo Farrakhan. El reverendo Farrakhan en su país, para que te hagas una idea, es considerado el líder negro más influyente. En la revista Time quedó justo por detrás de Jesse Jackson
En aquella época en que se hizo esta encuesta todavía no estaba Obama en el candelero, y por delante de Nelson Mandela en cuanto a su popularidad entre la comunidad negra. Y entonces parece que estamos hablando de un tío como muy serio, ¿no? Y que es una persona a tener en cuenta. ¿Por qué lo traemos aquí? Vamos al tomate. Porque Luis Farrakhan se define, entre otras cosas, como profeta vengador, la voz de la venganza de generaciones del pueblo negro cuya sangre clama por la justicia, y no solo justicia, sino también venganza. ¿Cuál es su teoría para llegar a estas cosas? Vamos a ver. Este hombre, que lo último que ha dicho es que Rihanna es una guarra y sus seguidores son unos cerdos. O sea, estas son... Cualquiera lo puede ver ahora mismo en internet. Estas son sus últimas declaraciones oficiales. Y que dice este tipo de cosas, pues tiene... otras de sus perlas son que el judaísmo es una religión sucia y que Hitler era un hombre grande a su manera. Es decir, estamos hablando realmente de un tipo políticamente correcto como pocos de los que hemos traído aquí. Pero, ¿por qué ese odio al hombre blanco? Podríamos pensar que está justificado, pues evidentemente, por el colonialismo, por la esclavitud, por un montón de cosas. Pero no. Verás, resulta que en su particular teología, los negros son la raza primigenia y superior de la humanidad. Justo más o menos lo que dicen los del Ku Klux Klan, pero al revés. Pero es que los blancos nos han descubierto es que en realidad ni siquiera somos propiamente humanos. Es más, ni propiamente ni de ninguna forma. Fuimos creados por ingeniería genética por un científico malvado. Negro, claro. No, judío. ¿Quién iba a hacer una maldad como crear a los blancos sino un judío? O sea, todo va encajando perfectamente. Pero lo dice en serio, siempre estamos hablando de que... Estamos hablando de un tío que lo dice en serio y que millones de personas en Estados Unidos le siguen. O sea, que es lo grave del asunto. Este malvado se llamaba Jacob, y Jacob es el Jacob de la bíblico. Esto además lo hizo donde se hace todo, en la isla de Patmos, donde se escribió el Apocalipsis. Pues qué mejor marco para crear esta abominación que es el hombre blanco que en la isla de Patmos. Y entonces nosotros, que somos meros robots biológicos que estamos esclavizando a la raza negra, pues tenemos, según sus numerólogos, porque tiene numerólogos de los que se rodea, un reinado sobre la Tierra de 6.000 años que está a punto de acabarse. ¿Y quién se lo ha dicho? A ver, ¿quién se lo va a decir? Los extraterrestres. Que esto es verdad. Luis Farrakhan ha sido elegido por Rael, que este es otro que tal. Hay conjunción ahí. Hay colegueo. Y mira que Rael es blanco, pero no pasa nada. Porque Rael le ha declarado guía espiritual honorario del planeta, porque se lo han dicho así los hermanos mayores del cosmos. Y es que los conflictos entre los judíos, los asiáticos, los blancos, que somos los demonios, y los negros, los van a terminar solucionando los extraterrestres. ¿Por qué? Porque el 24 de octubre de 1989 Luis Farrakhan fue abducido por un platillo volante. A este hombre le pasa de todo. Que estamos hablando de un líder de opinión de calibre mundial. Se me dijo que me relajara y un rayo de luz llegó desde la rueda y fui levantado por ese rayo de luz hasta el interior de la rueda. Y durante mi abducción recibió mensajes de el fundador de su movimiento, de Elijah Muhammad, que la historia de Elijah Muhammad estaba muy bien porque era un tipo que preconizaba la castidad y la fidelidad en el matrimonio y tuvo 13 hijos naturales. O sea, esto es maravilloso. Y pues le dijo que bueno, Pero estaba en el OVNI, Muhammad. Sí, estaba allí porque él desde la nave nodriza vigila
a lo que estamos haciendo todos, y ya va anunciando, pues, no sé si con sus 13 hijos naturales o no, pues va anunciando lo que va siendo el final de la raza blanca. Ya hemos contado lo de Rihanna. Por cierto, que él no es cienciólogo, pero es defensor de la cienciología, porque dice que le viene muy bien a los blancos para mantenerlos alejados de sus pensamientos violentos e irracionales, con lo cual le parece una religión maravillosa. Pero todo esto me vino a la mente. O sea, el personaje es como para que la gente investigue en Internet, porque no tiene desperdicio. Porque, claro, imagínate lo que es un movimiento como la Nación del Islam. O sea, básicamente, insisto, el equivalente negro del Ku Klux Klan. Empezó a correr una historia. Y la historia tenía que ver con el pollo frito. Era la conspiración del pollo frito. Y en esto no tiene nada que ver Ramoncín. La conspiración del pollo frito venía a una conocidísima cadena de pollo frito. O sea, la más importante del mundo. Sí, blanco y en botella. Que básicamente sería propiedad de el Ku Klux Klan, que habría con sus científicos malignos de la misma estirpe, supongo, que el que nos creó a nosotros, creado una droga en la cual, echándola, pues se quedaban estériles solamente los negros. 23 piezas de pollo frito de este estado maravilloso que es Kentucky. Un cubo. 23 piezas bastan para dejar absolutamente estéril a un ser humano de raza negra. ¿Pero del crujiente o del no crujiente? Y esto, pues, llegó a ser muy popular dentro del movimiento. El problema surgió y el señor Farrakhan tuvo que hacer una intervención pública, y se rumorea que hasta comer pollo en público para demostrar que esto no era así. Es que resulta que la cadena en cuestión es propiedad de afroamericanos, que es lo más grave del asunto. Entonces, claro, el patinazo fue de un calibre bastante importante. Pero ¿cómo llegó a soltar eso a nivel mundial? ¿Qué evidencias tendría Luis X o la verdad, reverendo Farrakhan? La verdad es que era una leyenda urbana relativamente popular en los ambientes afroamericanos de Estados Unidos. Que los negros se quedaban estériles. Por culpa del pollo frito. Es que hay una cosa, y esto es un dato estadístico verídico, ahí está en artículos de marketing, artículos dedicados a por qué a los afroamericanos les gusta tanto el pollo frito. Esa cadena en concreto en Estados Unidos les encanta a los afroamericanos, y parecía que había algún tipo de relación. También te digo una cosa, hace unos meses recordarás que Evo Morales se descolgó también, en este caso no con el pollo frito, sino con lo del pollo en general, y que si causaba que los hombres perdieran su virilidad, etcétera, etcétera. O sea que la gente muy influyente a veces, pues también mete la pata en el pollo o en el cubo del pollo o donde sea. Menuda historia, el amigo de Santi. Yo creo que sobre todo por la influencia, luego habrá que investigar. Yo me quedo boquiabierto. El pollo frito, los extraterrestres, la rueda de Ezequiel, el maestro Muhammad dentro del ovni, en fin. El de los 13 hijos naturales, y sobre todo, yo insisto, otro amigo, que es un tío que no tiene pelos en la lengua. Rihanna es una guarra, lo dijo pero es que me estoy recreando porque, como puedo permitirme el lujo de citar textualmente, esto no lo digo yo, lo dice él. Pero lo más curioso es que ni la raza, desde luego, hace que unos grupos estén más propensos al delirio, ¿no? O sea, eso está universalizado por completo. Es una norma universal. Los amigos son de todas las procedencias, de todas las razas, porque hay quien puede decir eso de, bueno, casi todos son norteamericanos. Bueno, es verdad que en Estados Unidos, claro, sus obras llegan como más. Pero, no te lances, Santi. Es que un día te tengo que... Es que hay uno que no tiene libro, pero es que se merece entrar. Ya te enseñaré las fotos. Solo el nombre. Constant, ¿cómo? Peter Pan. En realidad se llama Peter Pan. Bueno, pues eso para una próxima semana. El regreso de esta sección, los amigos de Santiago Camacho. Yo me quedo con ¿por qué esa sonoridad, no? Luis X, que también está muy bien. Luis X o reverendo Farrakhan y la conspiración de los cubos de pollo frito.
3:54, de verdad que estábamos aquí aguantándonos porque es que esto ocurre y en este caso puede ser el amigo más influyente, ojo, cómo está el patio. Por fortuna,